Una mujer encuentra su coche robado en un lago y grita fuerte al ver lo que había dentro. Nadie entendía cómo el coche de Margaret había acabado en este lago en medio del bosque, pero pronto se hizo evidente que quien lo había tirado no quería que se volviera a encontrar. Toda la situación estaba envuelta en misterio hasta que abrieron el maletero del coche. De repente, todos comprendieron lo que había sucedido. Margaret sintió que le temblaban las piernas mientras sacaban su coche del lago. El coche llevaba desaparecido casi 2 meses. Se preguntaba a diario dónde demonios podía estar mientras tanto. Margaret pronto descubriría la inquietante verdad cuando empezó a mirar alrededor del coche. Cuando la policía abrió el maletero y Margaret vio lo que había dentro, casi cayó de rodillas mientras la policía retrocedía de un salto en estado de shock. Los agentes no podían creer lo que veían, pero de repente todo empezó a complicarse. Sentido. Las lágrimas comienzan a rodar por las mejillas de Margaret mientras toda la atención se centra rápidamente en ella. Pero, ¿quién robó su coche? ¿Cómo acabó en el lago? ¿Y qué encontraron en el maletero? Era una típica mañana de lunes cuando Margaret recibió una llamada inesperada de la policía. Le anunciaron que habían encontrado su coche robado cerca del lago del bosque. La verdad es que no esperaba volver a ver su coche. Pasaron 2 meses enteros sin noticias. Se sintió feliz y aliviada porque en ese momento no podía permitirse comprar uno nuevo. El día que le robaron el coche fue difícil para ella. Estaba en su casa, en la sala viendo la televisión. Era un día en el que todo le iba bien. Hasta ese momento, de repente, vio que se encendían las luces de su coche. No pudo hacer nada en ese momento. Gritó a todo pulmón, pero nadie la oyó, incluso antes de que dejara la tarjeta. Acelerado. Margaret no tenía ni idea de cómo abrieron su coche ni de qué había pasado exactamente. Sus gritos despertaron a su marido, que ya se había acostado y dormía. Decidieron que lo mejor por ahora era llamar a la policía e informar de lo sucedido. Al día siguiente, en la comisaría, denunciaron el robo de su coche y la policía informó que, al parecer, había ocurrido muy recientemente. Margaret esperaba que esto significara que sabrían cómo ayudarla, pero no era cierto. Parecía que no habían podido hacer mucho. Casi ninguno de los coches robados de esta manera había sido recuperado todavía, así que las probabilidades de encontrar el coche de Margaret eran muy bajas. Todavía no tenían ni idea de quiénes eran estas personas ni por qué robaban coches constantemente. No era un caso sencillo para la policía, pero querían hacer lo que fuera para ayudar a Margaret a encontrar su coche. Tras muchos días intentando encontrar una pista, la policía se dio cuenta de que no había ninguna. Se habían visto varios autos en la zona, así que especularon que podrían estar transportándolos fuera del estado o incluso fuera del país. Otro gran problema era que tampoco habían aparecido en ninguna cámara que grabara la carretera que conducía a la salida de la ciudad. Concluyeron que era muy posible que decidieran transportar estos autos en camiones enormes o algo similar, pero lo que no les parecía lógico era que los autos robados no eran especialmente valiosos, por lo que usar un transporte secreto como este podía costar mucho más que el propio auto. La policía, conmocionada por el caso, prometió añadir los detalles del auto de Margaret a la lista de los otros autos robados para vigilarlo. En ese momento, Margaret aún tenía una pequeña esperanza, pero con el paso de los días, sus esperanzas se desvanecieron poco a poco. Esperaba una llamada todos los días, pero el teléfono no sonaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Han pasado 2 meses. Dado que Margaret no había sabido nada de su coche, una mañana, Margaret finalmente recibió una llamada sobre su coche. Para entonces, ya lo había olvidado por completo y se quedó atónita al contestar el teléfono. Al contestar, escuchó una voz muy familiar. La persona que llamó era un viejo amigo suyo con quien no había hablado en años. La mayor sorpresa fue que la llamara para contarle sobre su coche perdido. Se sintió muy aliviada y feliz porque creía que nunca volvería a encontrar su coche. Al parecer, había visto la publicación que Margaret había publicado en Facebook sobre el coche robado. La foto se le quedó grabada en la mente durante meses y pensó en ella con bastante frecuencia. Un día, mientras daba un paseo diario, vio el coche y se emocionó mucho, así que decidió llamarla lo antes posible. Durante los primeros minutos, estaba extasiada de que hubieran encontrado su coche y quería ir a buscarlo de inmediato, pero su amiga le dio malas noticias. Margaret. El coche no era tan accesible como Margaret pensó al principio. El amigo le describió dónde exactamente había encontrado el coche desaparecido y Margaret empezó a desesperarse de nuevo. Le explicó que el coche no estaba en condiciones para ir a buscarlo. El hombre encontró el coche en medio de un lago en el bosque local. Al principio no reconoció el coche,
pero después de unos minutos se dio cuenta de que era el mismo coche perdido de Margaret. Ambos tenían muchas preguntas sobre cómo había acabado el coche en el lago. Esta zona no era de fácil acceso, ya que no había carreteras ni nada que condujera allí. La gran pregunta era por qué se había detenido el coche en ese punto, ya que estas personas lo habían robado y lo habían abandonado en medio del lago. A Margaret se le encogió el corazón al enterarse de que su coche estaba en el lago. La compañía de seguros ya le había pagado una pequeña indemnización, así que ni siquiera tenía una buena razón para ir a buscarlo. Después de un tiempo, pensó que esto podría ser una pista útil. La investigación policial. Margaret sabía que este caso era muy importante para la policía y que aún estaban trabajando en él. Creía que esta podría ser la pista que necesitaban. Así que Margaret y su amiga sentían mucha curiosidad por todo este calvario. Así que decidió llamar a la comisaría e informar a los agentes sobre lo que su amiga había descubierto. Cuando llamó a la policía, le dijeron que irían a buscarla de inmediato y encontrarían el coche. La amiga que había llamado a Margaret también estaría allí. Los policías sabían que esta era la única oportunidad de detectar todo este misterio de los coches desaparecidos, ya que sabían que esta zona no era de fácil acceso. Los coches de policía no podían llegar al lago, así que tuvieron que salirse de la carretera en gran parte y atravesar estrechos pasajes entre los árboles. No era fácil llegar al lago, pero tenían que averiguar qué había sucedido exactamente con el coche. La policía estaba desconcertada por cómo alguien había logrado meter el coche en medio del lago. Así que empezaron a dudar si el amigo de Margaret había dicho la verdad sobre lo que había visto ese día. Su pregunta principal era por qué habían robado un coche y lo habían conducido hasta el lago. La policía tenía una idea bastante clara de por qué este coche había acabado en el lago. La conclusión más plausible era que el ladrón no quería que lo encontraran. Ahora solo tenían que llegar al lago y recuperar el coche. Finalmente llegaron al lago después de 2 horas intentándolo. Se encontraron con el amigo de Margaret y su perro. También encontraron el coche en el agua. Así que ahora solo tenían que ir al coche. Ese día estuvieron muy cerca de resolver el caso. Margaret y la policía seguían esperando. Una grúa llegó 15 minutos después, pero también tuvo dificultades para sortear el tren. Nadie sabía la verdadera razón, aunque solo podían ver el techo del coche sobre el agua. Margaret sabía que era su coche. Esperó con impaciencia. Un grito. Casi se zambulló en el río para ver si su auto seguía allí. Los oficiales la detuvieron. Uno de los oficiales llevaba un traje de neopreno. Alguien tuvo que meterse al agua para arrancar la camioneta, pero él ya estaba allí para revisar el auto. El agua estaba helada. Margaret tuvo suerte de no tener que entrar. No pudo abrir nada para que entrara más agua al auto, pero pudo inspeccionar el exterior, que estaba rayado. Sin mucha precaución, el conductor aceleró entre los árboles. Había una razón por la que tuvo que apresurarse. No habían observado ningún árbol dañado al acercarse, así que asumieron que conducía con precaución. Registraron el área inmediata, pero no encontraron nada. Tal vez tomó una ruta diferente. El oficial seguía en el lugar cuando notó otro rastro con rastros o arañazos de tinta negra en los árboles. Estaba allí antes. Por lo tanto, este rastro es más profundo. Era absurdo preguntarse de dónde venía el auto. Llegó la grúa. El auto estaba fuera del agua. Quizás eso los ayude. La verdad los asombraría. El policía en el agua enganchó el cabrestante a la parte trasera del auto y lo jaló lentamente hacia la orilla. El auto estaba casi sumergido. Margaret estaba tensa y se tomó el pulso. Esperaba que no hubiera daños dentro del auto, sabiendo que probablemente era pérdida total. Esperaba encontrar sus cosas, pero encontraron algo más. Cuando el auto finalmente llegó a tierra firme, fue una gran sorpresa no estar completamente sumergido. Claro que habían sucedido muchas cosas, pero los asientos aún estaban secos. Quizás el ladrón aún estaba cerca. El auto no podía permanecer en el agua, así que los policías limpiaron las huellas dactilares con la esperanza de atrapar al ladrón. Margaret se puso más nerviosa. ¿Qué sucedió? Un policía inspeccionó el interior del coche, el otro intentó abrir el maletero, pero la llave de Margaret ya no funcionaba, quizás debido a los daños del coche. Un policía sacó su palanca. Con una palanca, logró abrir el maletero por completo tras varios intentos. Margaret fue la primera en notar el inusual contenido. Abrió la boca y se arrodilló. ¿Qué vio? La policía inmediatamente miró a Margaret, quien estaba de rodillas llorando, intentando confirmar que no era responsable. Cuando logró dar la información, el agente pidió refuerzos de inmediato. Margaret no se sentía bien. El policía se puso los guantes antes de atreverse a tocar nada en el maletero del coche,
y no fue hasta que lo dejó todo en el suelo que se hizo una idea de la verdadera magnitud de lo que encontraron. Incluso los agentes se sorprendieron mucho al intentar calmar a Margaret. En el maletero había bolsas llenas de agua, dinero dañado y sustancias que probablemente se han vendido para ganar esa cantidad de dinero. Este podría ser uno de los mayores desmanes locales de los últimos tiempos. Ciertamente nunca habían visto nada parecido. Pero, ¿por qué arrojaron el coche al agua? Ahora, lo único que querían hacer los policías era seguir la aparente ruta de donde venía este coche y averiguar de dónde venía. Pero tuvieron que esperar refuerzos, que llegaron alrededor de la 1:30 de la mañana más tarde. Mientras tanto, no habían tocado nada. No podían entender por qué, con 10 agentes y 4 vehículos blindados, siguieron el estrecho camino hasta llegar a un cobertizo alejado de la civilización. Algunos de los coches que habían sido robados recientemente estaban aparcados fuera. Probablemente encontraron a un ladrón. ¿Quién era? Cuando derribaron la puerta, estaba claro que no había nadie más y, por lo que parecía, hicieron un buen esfuerzo por borrar todo rastro. Quizás ya temían que la policía los estuviera siguiendo. Esto no tenía ningún sentido. Tenían que estar cerca cuando empezaron a buscar pequeños rastros, pero resultó que se les escaparon muchos detalles al huir. La policía pudo recolectar muchas huellas dactilares e incluso muestras de ADN del cobertizo y los coches. Ahora que las tienen, sabían que encontrarían al responsable antes de lo que pensaban. Esto rápidamente condujo a algunos arrestos y, con el tiempo, también hay una explicación de lo que sucedía exactamente en ese lugar. Al parecer, el cobertizo era un laboratorio de producción ilegal y también una base de operaciones para el proveedor local y su equipo de distribuidores. Intentaron escapar, pero no lo lograron. Robaron los coches que el distribuidor usaba para transportar el dinero y el producto por el bosque. Tenían puntos de intercambio en las afueras del bosque donde se subían a sus propios coches intactos y los vendían. Esta fue la mayor redada del siglo. Pensaron que podían robar coches para eso, ya que nadie los encontraría en el bosque. El proveedor se sentía seguro en su cobertizo forestal, pero cuando uno de sus traficantes fue arrestado recientemente, se asustó. Por eso, el auto de Margaret fue arrojado al lago. Pensaron borrar las huellas. Temeroso de ser atrapado, decidió empacar todo y huir. Intentó destruir todas las pruebas, lo que también incluyó arrojar un auto con provisiones al lago, pero, por su gusto, olvidó que aún había dinero. Este fue un error crucial. Los primeros arrestos en este caso provocaron una reacción en cadena, al final de la cual todos los involucrados irían a juicio. Margaret y su amiga también recibieron una muy buena recompensa por su participación en el arresto de estas personas. Margaret pudo comprarse un auto nuevo y honró su participación. Gracias por ver el video, dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.